Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día tan fructífero. Gracias por permitirnos haber ido a trabajar en el monasterio, en el convento de las monjas, un lugar muy bonito, por cierto. Cuando vamos ahí los invito a que nos acompañen, que hagan un tiempo. En serio se vive una experiencia distinta. Gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado. Te pido en esta ocasión por el tema de Ángela, que nos enseñe algo más todavía para poder conocerte a ti y de esa manera podamos encontrar esa salvación que tanto anhelamos, que tanto nos prometiste. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy bonito porque es el tema de cómo prepararme para la Cuaresma. Yo les quiero hacer una pregunta inicial y es que si anteriormente se han preparado para la Cuaresma conscientemente o si están empezando este año a hacerlo de manera consciente, les quiero preguntar y alguien me va a responder. Yo apenas el año pasado. Apenas el año pasado. Sí, y fue algo muy bonito porque encontré al grupo en ese proceso y ya estamos aquí. Ah, qué bueno. ¿Alguien más? Carlos. Este es mi primer año igual, pero así muy conscientemente de este proceso que estoy viviendo de conocer ya de entrega total a Jesús. Oh, qué bonito. ¿Y los otros van a empezar este año como a hacerlo de manera consciente? Sí. Creo igual que Carlos, yo, de manera consciente también este año. Ay, qué bonito. Sí. De hecho, me alegra mucho porque pues Gigi no está, pero ella también comentó que es su primer año de manera consciente y a mí me alegra mucho eso porque es como que Jesús está abriéndonos nuestros corazones y estamos permitiéndonos conocerlo, ¿cierto? Entonces, voy a empezar un poquito teológico y también como reflexivo porque el tema de hoy lo quiero muy enfocar como de manera personal. No quiero que sea como tan dictado, como tan teológico, sino que cada uno pueda reflexionar sobre su Cuaresma. Yo les comento que yo hace años había hecho ya mi Cuaresma consciente. La primera vez fue hecho en el 2021, cuando yo le pregunté al Señor, a Dios, como, Señor, quiero hacer una Cuaresma, pero no sé cómo hacerla, o sea, no sé cómo empezar. Y resulta y acontece que antes de Cuaresma, yo había escuchado a mi mamá hablar, ella daba clases en confirmación, y ella estaba dando un tema, yo estaba en mi habitación y la escuché hablar sobre la teología del cuerpo. Y yo veo, mi mamá, ¿por qué está hablando de ese tema? ¿Qué es eso? Y yo dije, teología, si es el estudio de Cristo, que tiene que ver con la teología del cuerpo. El estudio del cuerpo, ¿cómo es eso? Entonces recuerdo que empecé a buscar y me di cuenta claramente que yo dije, este va a ser el inicio de mi Cuaresma. Voy a ser consciente de la teología del cuerpo para mí misma, porque en ese entonces yo no me veía de manera, pues, consciente, ¿cierto? Y esa primera Cuaresma anoté y fui muy consciente de las veces que quería realizar la teología del cuerpo. Y después de esos 40 días me di cuenta que realmente Jesús permitió conocer más acerca de ese tema y me permitió un cambio extraordinario, pues que es muy lindo también el tema para los que quieran buscar, ¿cierto? Pero ya pasando de manera teológica, Cuaresma significa cuadragésima, de los 40 días que pasó el Señor en ayuno y en oración. También, si hablamos de numerología católica, los 40 días, sí, numerología católica, los 40 días hacen referencia a un cambio. ¿Cuántos días duró Moisés ayunando antes de los mandamientos? 40 días. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días. ¿Cuántos días pasó el profeta Elías en el desierto antes de que el Señor se le mostrara? 40 días. ¿Cuántos años duraron el pueblo de Israel antes de ser liberado? 40 años. Entonces, en la numerología católica, el 40 significa cambio. Y por eso la Cuaresma, incluso antes de la presentación de Jesús, ¿cuántos días pasó la Virgen María antes de presentar a Jesús? 40 días. Entonces,
Que son los que se tienen que guardar uno después del parto. Exacto, entonces como que el 40 sí es es de una gran importancia que significa cambio, ¿cierto? Y para este tema es el cambio de nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, también si lo hablamos de cuaresma en cuanto a los 40 días significan la preparación para la Pascua. Algunos saben que es la Pascua es el paso del Señor, ¿cierto? Y para esta cuaresma siempre hay un fin. El fin de la cuaresma es la conversión. ¿Y cómo vamos a llegar a esa conversión? Por unos medios. Algunos conocen los medios de la conversión o de esta cuaresma. Son 3, que se repiten en el Evangelio, que se dicen muy... ¿Podrías repetir eso? ¿Cuáles son los medios? No, ¿son 3 de qué? Son 3 medios para llegar a la conversión en cuaresma, que se nos pide, que pide la Iglesia Católica, por si no había sido claro. Son 3, Carlos. Ayuno, abstinencia y oración. Muy bien. En este caso, yo voy a empezar con oración, ayuno y limosna. Que limosna también es como penitencia, ¿cierto? Entonces vamos a explicar como cada uno de ellos. Voy a empezar con la oración. Para este primer punto, quiero que saquen como sus cuadernos, porque quiero que el primer paso de cada uno sea yo qué quiero hacer para mi cuaresma, yo qué quiero cambiar en mi cuaresma, yo qué quiero trascender de mí para mi cuaresma, para llegar a esa conversión, ¿cierto? Como ser conscientes de ese pecado que ustedes siempre tienen, que siempre confiesan, y decir, ve, si yo a cada rato me confieso sobre la mentira, esta cuaresma la quiero enfocar en no decir mentiras, ¿cierto? Pues en cambiar. Ve, en esta cuaresma no voy a Eucaristía, pues en mi día no voy a Eucaristía, pues en esta cuaresma voy a la Eucaristía. Como ser muy conscientes cuál es su propósito que quieren para esta cuaresma, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito inicial? Entonces les voy a dar 2 minutos para que piensen y escriban su principal propósito para la cuaresma, para irnos desligando a cada una de estos 3 medios. ¿Listo? El que está grabando también puede escribir y participar. ¿En la libreta? Sí, estuve en la libreta. Oración, ayuno y Limosna. Y el tema hoy va a ser muy personal, muy reflexivo, ¿cierto? Entonces van a escribir cuál es su propósito que quieren en esta cuaresma, cuál es el propósito que ustedes desean cambiar en ustedes mismas para la cuaresma. Esto es un encuentro para ustedes mismos, no es obligatorio, solamente como es una dinámica para que empecemos en esta cuaresma, esa conversión, a esa Pascua, que podamos ver a Jesús en el día de la Pascua y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor, aquí estoy preparada para recibirte, estoy preparada para hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿cierto? Y si aún no estoy preparado, porque me cuesta, porque no sé cómo empezar, ayúdame que de verdad no sé cómo, no tengo los medios, no tengo las herramientas, me cuesta, ayúdame, Señor. Siento que ya escribieron, ¿cierto? Sí. Y si no, lo van a meditar. Bueno, vamos al primer punto, que es la oración. La oración es ese encuentro cercano con el Señor, es esa conversación con el Señor. Y yo les voy a ir haciendo unas preguntas y el que quiera ir respondiéndolas en su cuaderno, en su libreta, bien está, si no, las puede ir como respondiendo mentalmente. Y la primera pregunta para esta cuaresma es preguntarse cuántas veces al día me acuerdo del Señor. ¿Cuántas veces al día? Ser muy sincero, es decir, sí, es más, pueden pensarlo así, hablo más con el Señor o con otra persona. Si hablo más, por ejemplo, con mi mamá, ¿cómo es posible que hable más con mi mamá que con el Señor? Si el Señor es más importante que mi mamá. ¿Cierto? ¿Cierto? Si el Señor es más importante y estoy hablando más con mi mamá, ¿qué tengo que hacer para tener esa conversación más cercana con el Señor que con mi mamá? Pues en este caso mi mamá, en ustedes, no sé, una hermana, una novia, pareja, hijos, etcétera, ¿cierto? Como ir pensando a lo más con tal persona que con el Señor, mentalmente. Otra pregunta, hay un santo que me gusta mucho,
es San Francisco de Sales, que es el santo de la amabilidad y es el patrono de los comunicadores y comunicadoras. Y decía que un Padre Nuestro consciente vale más que 1000 hacia la carrera. Entonces la pregunta es, ¿hago el Padre Nuestro consciente o lo hago a la carrera? Porque es la oración perfecta. El Señor nos dio esa oración para hacerla de manera consciente, no de manera Padre Nuestro que estás, no, sino hacerlo consciente. Entonces, preguntarse, yo cuando oro el Padre Nuestro lo hago así consciente. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así. Si no lo han hecho, los invito en esta cuaresma a empezar a hacerlo de manera consciente. Y es muy bonito cuando ustedes lo dicen en voz alta, en sus habitaciones, oran, prenden una velita, o simplemente están en sus trabajos y dicen Padre Nuestro, así con ese corazón, diciéndolo con todo el ánimo espiritual para el Señor. Mientras van respondiendo en sus libretas, les hago la siguiente pregunta, y es que en San Lucas nos dice que Jesús pasó la noche en oración. Y la pregunta es, ¿tú cuántas veces has perseverado así? ¿Cuántas veces has perseverado orando con el Señor? ¿Has perseverado más de 1 hora, más de 15 minutos, más de 2 horas, o simplemente con la Eucaristía te conformas? ¿O simplemente con el rosario que haces aquí en el grupo te conformas? ¿Cuántas veces has perseverado en la oración con el Señor? Si Jesús pasó la noche y yo me preguntaba, Jesús, siendo Dios, que Dios no necesita orarse a sí mismo, pero en su forma humana, necesitaba a Dios, perseveró en la oración. ¿Cómo no hacerlo nosotros que somos humanos, que somos totalmente hombres, que somos carnales, que necesitamos al Señor? ¿Sí? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no perseverar en esa oración? Recuerdo que mi director espiritual me decía mucho que la oración, para hacerla perseverante, tiene que ser de a poquito. No es que hoy quiero hacer la oración y hoy puedo hacer 5 horas de oración. No, porque de pronto por la mañana tú dices, no, es que me gasté mucho tiempo, fue muy cansado. No, empieza de poquito. Si hago 5 minutos, hoy voy a hacer 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Como que de hacerlo consciente y de poquito. No de una manera trágica, pues tan drástica, ¿cierto? Y hay otro santo, San José María Escriba, que decía que la oración nunca es un monólogo. La oración del cristiano nunca es un monólogo, nunca es como de aquí yo sola, no, también es un diálogo, es el diálogo con el Señor, es el diálogo que tengo con Él. Incluso para esta cuaresma ustedes se pueden hacer unos dates, unas citas con el Señor, porque cuando a uno le interesa una persona, cuando uno quiere conocer a una persona, uno qué hace, uno quiere buscar de esa persona, uno quiere saber qué le gusta, uno quiere saber qué le gusta hacer, uno quiere saber cuándo la voy a ver, cuándo lo voy a ver, ¿cierto? Uno como que busca pues uno busca la manera de agradarle a esa persona. Y para esta cuaresma quiero que cada uno se plantee esas citas con el Señor, ¿cierto? Y decir, yo quiero conocerlo, yo quiero acercarme a Él, lo quiero hacer en esta cuaresma, quiero acercarme a Él. Si hago citas y planeo citas con mis amigos, ¿por qué no hacer un momentico con el Señor? ¿Cierto? Plantearme esas citas con el Señor. Y decir, si yo con esta persona planeo tantos días de verlo o de verla, ¿por qué no hacerlo con el Señor? Así sea una vez o más veces a la semana. ¿Cierto? Y hay una pregunta que les quiero hacer y es, ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? Y esta pregunta, que la estaba haciendo en oración, me llegó porque justamente un día yo estaba muy mal y a mí me habían roto el corazón no una persona, sino varias personas como al mismo tiempo, y yo estaba pues muy mal. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son así? ¿Por qué me rompen el corazón? ¿Qué hago? Porque no puedo conocer a alguien que no me rompa el corazón, porque no puedo tener a alguien que simplemente sea bueno. Y recuerdo que cuando estaba llorando, vi al lado mío como una cruz, y
cuando la vi fue como la respuesta, como aquí me tienes, soy tu gran amigo, yo nunca te traiciono, nunca quiero el mal para ti, incluso puedo darte el amor más grande y perfecto que tú puedes tener, no necesitas de otras personas, aquí me tienes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no frecuentarlo? Con el que nunca te hiere, con el que nunca te va a lastimar, ¿cómo no frecuentarlo? Si frecuentas a esa persona que te hiere, que te lastima, ¿cómo no hacerlo con el Señor? Y acá hay una frase que les quiero compartir y es: Jesús no rompe corazones. Ser amigo del que nos ama y nunca nos lastimará. Y para concluir con esta frase, voy a hacer una actividad que llegó porque un día nuevamente estaba mal y yo recuerdo que yo llamo a mi mamá y yo le digo: mami, estoy mal, estoy pasando por esta situación, pero yo la llamaba como todos los días a contarle lo mismo, todos los días a contarle lo mismo, y ella me preguntó: ay, ¿y ya oraste por tal familiar? Y yo recuerdo que me salió así el corazón y yo le dije: mami, no tengo ganas de orar por mí, mucho menos por otras personas. Le dije así, y mamá como sorprendida, como ¿qué te está pasando? Dios mío. Me dijo: Ángela, estás siendo muy egoísta. Me dijo: ¿cómo es que estás pensando solo en ti, no has pensado en ese familiar que quizás está pasándolo muy mal? Y cuando me dijo esas palabras, yo como que ahí mismo caí en cuenta. Y yo le saqué la excusa, yo: mami, es que no he sentido los ánimos. Con mayor razón. Se terminó la llamada y yo dije: a ver, yo estoy siendo egoísta. Y yo dije: voy a mirar en mi chat más personal, y dije a los contactos que más les he escrito, qué tanto les he preguntado sobre las personas, pues sobre las personas. Y yo me di cuenta que a las personas más cercanas les había dicho que yo estaba mal, pero nunca me atreví a decirle: hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué te está pasando en tu vida? O sea, el chat netamente era mío desahogándome, pero nunca fue escuchando. Y yo dije: oh, he sido muy egoísta. Mi mamá tenía toda la razón, he sido egoísta. Entonces recuerdo que yo solo les escribí a esas personas y les dije: quiero orar por ti, si tienen alguna petición, me la pueden hacer. Y recuerdo que cuando mis amigas me escribían, me contaron unas cosas que yo decía: qué egoísta he sido. O sea, ¿cómo es que pensé en mi malestar y no sabía que mi amiga estaba pasando por esto? Cuando ellas me cuentan sus peticiones, yo no fui como: ay, mira, te está pasando esto, en modo chisme. No, netamente fue como: listo, voy a orar por tu petición. Pasan los meses y ustedes se dieron cuenta que también yo les pregunté a ustedes en el grupo: ay, si tienen alguna petición, lo pueden hacer. Las personas que me lo dijeron pueden darse cuenta que yo nunca fui como de modo chisme. No, sino fue como: listo, voy a tener tu petición en cuenta. Incluso me llamó mucho la atención y es que un hombre me escribió y me contó su petición de todo el corazón, y yo doy clic en la foto de perfil y es alguien que yo nunca he visto en el grupo. No he visto en el grupo, no he visto que hable en el grupo, pero me habló a mí por la petición. Yo dije: qué curioso que nunca hable en el grupo, que nunca lo he visto aquí, pero me habló a mi chat personal a decirme su petición y me agradeció, pues, por la petición. Y yo dije: nosotros necesitamos escucharnos, nosotros necesitamos escuchar al otro, nosotros necesitamos orar por los otros. Esa persona que nunca ha venido al grupo y leyó el mensaje mío de que orara por la petición y se atrevió a decirme a mí que no me conoce, que yo no lo conozco, fue como, pues para mí me sorprendió. Y la siguiente actividad, quiero que los que tienen Biblia la abran y lean Mateo 27, 32. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿no? Sí, por el camino en el Vía Crucis se encontraron a Simón de Cirene, que le llaman el Cireneo, que antiguamente se les decía por los apellidos, como por donde vivía, ¿sí?
vivía por Sirene, entonces el Sireneo, ¿cierto? Entonces, bueno, a Simón de Sirene, él venía del campo. Y curiosamente, ver a cruz, pues en ese entonces el Señor con la cruz, él iba normal pasando y un tumulto de gente y simplemente los soldados le dijeron, ayude a cargar la cruz de Jesús, ¿cierto? Y él pues no se pudo oponer, él no pudo decir, ay no, simplemente dijo está bien y pues cargó con la cruz. ¿Y por qué les comparto este versículo? Que se los vuelvo a leer. Por el camino se encontraron con un hombre de Sirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Porque para esta actividad hoy vamos a hacer Sirene, vamos a hacer Simón de Sirene. Vamos a ayudar a nuestros hermanos, un hermano, a cargar con la cruz que carga esa persona. ¿Cierto? Hoy vamos a hacer ese Simón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes se dieron cuenta que yo les di un papelito chiquito, ¿cierto? Van ustedes a pensar seriamente qué cruces ustedes cargan. Pero todavía no hayan escrito. ¿Qué cruces ustedes cargan? Puede ser su salud, pueden ser depresión, ansiedad, puede ser el divorcio de sus padres, puede ser el trabajo, puede ser sus hermanos, puede ser su familia. ¿Qué cruces ustedes cargan en este momento? Y van a seleccionar una cruz. De esas cruces que ustedes tienen, van a seleccionar una cruz. Y esa cruz la van a escribir, no van a escribir su nombre. Porque esa cruz, ese papel que van a ustedes a compartir, se la voy a dar a otro hermano, a otro compañero. Y durante esta cuaresma, vamos a hablar por esa cruz. No sé si me hago entender. Por ejemplo, ustedes escriben su cruz. Yo recojo los papelitos, doy al azar. Y con esa cruz, ustedes en su cuaresma van a orar por la cruz del hermano. ¿Cierto? Sí. Van a orar por esa cruz que carga el hermano y que necesita ayuda. Hoy vamos a hacer ese Simón. Ayudarle a Jesús, a nuestros hermanos, a cargar con esa cruz. Si ustedes dicen, no, es que yo no sé qué cruces cargo. Listo, perfecto. ¿Por qué quieres que ore tu hermano? Quiero que ore por mi familia. Quiero que ore por mi trabajo. Quiero, pues, si no encuentran esa cruz. La idea no es escribir cualquier cosa. La idea es que ustedes puedan compartir su cruz y que ustedes digan, en esta cuaresma mi hermano me va a ayudar a acompañar en oración con esta cruz. Esa es la idea. Señor, te entrego por la ansiedad de esta persona durante la cuaresma, ¿cierto? Que la hagan de manera consciente, no sean como, ay, ¿y por qué tendrá ansiedad? ¿Y por qué esto? No de manera que juzguemos, ni de manera criticada, sino de manera reflexiva. Y pues yo siento que nos tenemos confianza la suficiente para poder decir, confío en que esta persona va a orar por mi cruz. Confío en que mi hermano se va a poner, y si no, pues se la tiene que poner, para que ore por mí. Entonces, si cargas con tu familia, con tu trabajo, con algo particular tuyo, que te atormenta, que no te deja como tener esa paz, ¿cierto? Y vas a seleccionar una de esas cruces que tú dices, yo quiero compartir esta cruz. La vas a escribir, mi cruz es esta, pero de manera anónima, no vas a escribir tu nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a recoger cada cruz, cada papelito, y se las voy a ir entregando a otro hermano, y ese hermano durante esa cuaresma va a orar por esa cruz. ¿Okay? Que seamos ese Simón, que sin conocer a Jesús, él ni siquiera sabía quién era Jesús, ni siquiera se acercó a él, pues no, simplemente ayudó y lo ayudó a cargar. Y yo decía, Jesús le ayudaron a cargar con la cruz. Si no fuera por la voluntad de Dios, nadie le hubiera ayudado. Pero si Jesús fue ayudado, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros permitir que esa cruz también la podamos compartir con otros hermanos? ¿Cierto? Y yo también voy a participar, ¿ok? Pasamos al segundo medio de esta cuaresma, que es el ayuno. De manera literal, es hacer una sola comida al día, ¿cierto? En el derecho canónico de la Iglesia Católica, en el capítulo de los medios religiosos, capítulo 2 de las penitencias, de los medios religiosos, capítulo 2 de las penitencias, nos habla del ayuno, ¿cierto? Y de hecho esta semana yo vi el chat lleno de temas sobre el ayuno y la abstinencia, y yo, ay, wow, todo el mundo está aprendiendo sobre el ayuno y la abstinencia, qué bonito.
Y es que en el ayuno se permite a partir de los 18 años hasta los 69 años, perdón, hasta los 59 años, y la abstinencia de 14 años en adelante, ¿cierto? ¿Qué significa el ayuno? El ayuno de manera espiritual es hacer una mortificación de los sentidos, ¿cierto? Es saber decir como no a ciertas cosas. Y si se dan cuenta, Jesús fue tentado en el desierto en esos 40 días. El demonio le dice, convierte estas piedras en panes. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, o sea, no solo el alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Algunos saben? ¿No? La palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia. La Biblia. ¿La qué, perdón? La Biblia. Oh. Entonces, ¿qué quiere eso decir Jesús? Que no solo nos alimentamos de manera física, sino también de manera espiritual. Y hace unas cuaresmas anteriores, mi mamá me enseñó a hacer el ayuno a su manera, no de manera como lo dice la iglesia, sino a su manera. Y la quiero compartir por si alguno lo quiere hacer, que me parece espectacular, me parece muy bonito como ella lo hace. Y es que ella me enseñó que el ayuno, ella lo dividía con alimentos espirituales. Entonces ella llegaba y me preguntaba, hoy Ángela, ¿qué vamos a desayunar? Vamos a desayunar 5 Padres Nuestros, una Ave María, ¿qué vamos a desayunar? Una oración personal. Y me decía, ¿qué prefieres para el almuerzo? ¿Prefieres un Vía Crucis o un rosario? Y para la cena era la Eucaristía. Si alguno pues quiere hacer su ayuno de esa manera, hacer su alimento espiritual, lo puede hacer. Como decir, ¿qué ayuno espiritual quiero hacer? O también, como la iglesia lo dice, que solo una comida al día. Que entre la mañana sea algo liviano, que liviano puede ser el pan y el agua, calditos, algo suave, igual en la noche. Y ya en el almuerzo, pues una comida normal, ¿cierto? Así lo dice la iglesia, pero si no lo quieren hacer como la iglesia, está viendo pasando. Y a Jesús le preguntan en Juan 4:34 que cuál es el ayuno, cuál es el ayuno que hace él. Y él dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál va a ser su alimento para esa cuaresma? Hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. O sea, hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Ese propósito que ustedes escribieron para esta cuaresma. Esa es la voluntad del Señor. El propósito en que ustedes pensaron, que es para un bien de ustedes mismos, para un bien espiritual. Porque recordemos que Dios no necesita, pues, para Dios no necesita la cuaresma la necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, Dios no necesita de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. ¿Cierto? Y para hacerlo como Jesús lo hizo, de manera espiritual, hay que mortificar los sentidos y pensar, vamos a escribir, ¿qué ayuno quiero hacer para esta cuaresma? Es decir, si mi talón de Aquiles es no solo el alimento físico, sino también espiritual. Si mi talón de Aquiles es, por ejemplo, echar chisme con mis amigas, hoy voy a hacer ayuno de echar chisme con mis amigas, ¿cierto? De las mentiras, pues hoy es plantear un día de que quieran hacer ayuno no solo de físico, sino también espiritual. Ese talón de Aquiles y decir, hoy quiero hacer ayuno de esto, ¿cierto? Si hoy, por ejemplo, si yo siempre pongo mala cara, hoy voy a hacer ayuno de buena cara, ¿cierto? Si mi ayuno es, bueno, no sé, ustedes tendrán en ustedes mismos, ustedes se conocen más que nadie, pensar en qué puede ser su ayuno para su vida espiritual. Y es que reflexionando me di cuenta que el ayuno nos ayuda a ser dueños de sí mismo y a ser libres interiormente. Ese ayuno nos ayuda a ser libres. Imaginen, uno ser esclavo de algo. Les voy a contar algo.
El miércoles hice un ayuno de postres y precisamente ese miércoles con la que vivo no es católica y llevó un montón de postres y me regaló, porque también día de San Valentín me regaló una caja de chocolate. O sea, me regaló helado, me regaló postres, me regaló todo lo que ustedes quieran de postres y yo, gracias. Pero obviamente pues no comí, pero fue Sí. como precisamente hoy el Señor sabe que estoy ofreciendo ese deseo de los postres por Él y llegó la full tentación a todos lados y poder decirle no es, pues para ustedes mismos es plantearlo así. ¿Qué quiero hacer de ayuno? ¿Qué quiero limitar no solo físico de alimentos, sino también espiritual? Y es que el ayuno también nos ayuda a ser conscientes de las necesidades de nuestros hermanos físicas. ¿Cuántos no aguantarán hambre? ¿Cuántos no tendrán nada que comer, nada que tomar? Y nosotros nunca hemos reflexionado sobre eso. Y el ayuno nos ayuda a ser conscientes de eso, ¿cierto? Entonces, les voy a preguntar, y es, ¿ustedes a qué son más entregados? De manera, es decir, soy más entregada a ver Netflix, a ver series, soy más entregada a ciertas cosas que no me dejan ser libres, a que son más entregados, a que están atados, que no los deja vivir libremente con el Señor, ¿cierto? Van a preguntarse eso y para que les ayude a resolver sobre su ayuno, sobre lo que van a hacer en su ayuno. ¿Listo? Y bueno. Van a abrir sus Biblias y van a leer Mateo 6, 16. Si alguno me lo va a ayudar a leer, por favor. Brian. El ayuno en secreto. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Palabra del Señor. ¿Qué cara debemos poner al ayunar? Exacto. No hay que demostrar que estamos ayunando. La limosna está en griego, que dice elemosine. Mi griego no es bueno, ¿ok? Elemosine. ¿Qué significa? Que proviene de eleos. ¿Y qué significa eleos? Significa compasión y misericordia. Qué profundo la palabra limosna. Compasión y misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Compasión y misericordia ¿de quiénes? De nuestros hermanos. ¿Cierto? De ustedes, sí. Y la limosna hace participar a los otros de nuestros propios bienes, ayudar al que está necesitado. Hay un tema muy profundo, muy lindo, que pues no se los voy a dar, pero debería cada uno buscarlo, o me imagino que algunos se lo saben, que son las obras de misericordia, que están las corporales y las físicas, ¿cierto? Esta es una buena manera en Cuaresma de hacer las obras de misericordia, de manera física y espiritual, ¿cierto? Que está muy ligado a la limosna, que recuerden que quiere decir compasión y misericordia. Eso es lo que se refiere a la limosna. Y quiero que lean Siracida 3, 30, 31. Esa no la tiene mi Biblia. ¿No? No es cierto, no la encuentro. El agua apaga las llamas de la hoguera, la limosna borra los pecados. El que responde de manera generosa asegura su porvenir. Cuando esté a punto de caer, encontrará un apoyo. La limosna borra los pecados. Qué bonito. Y vas, otra persona para leer Siracida 4, del 1 al 10. Ahí mismo, está ahí mismo abajo. Perdón, Eclesiástico, es que son dos libros similares. Eclesiástico, disculpe. No es el mismo, Siracida y Eclesiástico es. No, no. Sí, saquen Es diferente, no vengas a Es verdad. confundir. Sí. Chicos. Y mira, Ay, no como me Hicieron siento sentir bien. mal, es cierto. Después de esa vida. No, sí, Sí, Siracida. ya luego le doy un tema sobre ese.
De 5 minutos. Te apoyo. Ya recuerdo. Vayan, ¿Ya apoyo. lo leo? Si la hacía 4 del 1 al 10. Sí, lo va a leer Perla. Dale, Perla. Eso es pobre. Hijo mío, no niegues su pan al pobre, no hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. No apenes al que tiene hambre, ni hagas enojarse a un indigente. No discutas con el desesperado, ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna. No eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. No des la espalda al que está necesitado, ni des a alguien un motivo para que te maldiga. Pues si alguien te maldice movido por su amargura, el que lo hace creado escuchará su súplica. Haz que la comunidad hable bien de ti, inclínate ante el que dirige, atiende al pobre, respóndele con serenidad, dile palabras amables. Libra al oprimido de manos del opresor y no seas blando cuando hagas justicia. Sé como un padre para el huérfano y como un marido para su madre. Entonces serás como un hijo del Altísimo, te mandará más que tu propia madre. Qué bonito. Me gusta mucho esa parte última que dice: sé como un padre para el huérfano y como un marido para su madre. Entonces serás como un hijo del Altísimo, te amará más que tu propia madre. Qué bonito. Como el Señor nos ama tanto. Y con ese amor que el Señor nos da, quiere que también demos ese amor a los demás. Ese amor al otro. Así que, antes de continuar con las últimas preguntas, también quiero que para esta ocasión, si no tienen papelitos, que se me olvidó, me dicen, van a escribir su nombre en un papelito. Van a escribir su nombre en un papelito. Si les sobra en la hojita que les di, lo pueden hacer. Si no, me piden y yo les doy una hojita. En esta de limosna tenemos una tareita para esta cuaresma. Y es que vamos a escribir, no, relájense, es una tarea, ¿listo? Vamos a escribirle a esa persona que nos toque, a la persona que nos toque, una carta de esperanza en esta cuaresma. ¿Cierto? Y ustedes van a decir, ¡ay! ¿Cómo escribo una carta? Sencillo. Ustedes se van a ir a su Biblia y van a buscar las cartas. Y está Hebreos, Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Efesios, Timoteo, Tito, Juan, Pedro, Romanos. ¿Qué tan grande tiene que ser? 2 palabras. No, una carta. ¿Completa? Una carta. Si me tocas, O sea, voy a empezar con hijo mío. O sea, la Una lectura. carta. O sea, un papel completo. Una carta que diga la esperanza. Oye, yo ¿Qué un papel. ¿Sí? ¿Lo puedo comprar en la carta? Una carta que dé la esperanza a esa persona en esa cuaresma. Es recordarle por lo que está haciendo en esta cuaresma. Es decirle, ustedes se van a las cartas de la Biblia y ahí claramente dice, hermanos, confíen en el Señor. Sí, chicos, Dándole un mensaje de esperanza, pero claramente en lo espiritual, en Dios, un ánimo espiritual, ¿cierto? cuaresmal. Y si no lo leo, Que sea dentro de 15 días. ¿Por qué dentro de 15 días? Porque estamos a mediados de cuaresma y es como un volverle a reforzar a esa persona el motivo de la cuaresma, a darle esa esperanza a esa persona. Que se la quieren hacer de manera digital, la pueden hacer de manera digital. Sí. Que la pueden hacer a mano, la pueden hacer a mano. Un párrafo pequeño o 2 hojas, depende de ustedes. Exacto. Perdón, Entonces Brian. dejen sus direcciones donde viven. Yo no sé mandar cartas aquí. Tu papelito es para el nombre. No, ya. Ah, sorry.